Pasión por la Verdad 2017. Sola Escritura. Bueno, para esta mañana y para empezar el tema de sola escritura, les invito a que abramos por favor 1 Timoteo, capítulo 4. Recordemos que Timoteo es una carta pastoral. Mucho de lo que dice allí es con bastante y con fuerte énfasis respecto a la iglesia del Señor. Dice 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ese es nuestro texto base para hablar acerca de la sola escritura. En el mundo físico Dios puso varios instrumentos, pero dentro de ese mundo físico el único instrumento que ha colocado como medio de gracia para que nosotros lleguemos realmente a conocerlo a Él es la Santa Escritura. Este no es cualquier libro. Cuando los sacerdotes tenían que oficiar en el lugar santo y en el lugar santísimo, sabían que ellos tenían que tener contacto con el altar de incienso, con lo que se llamaba la mesa de la proposición, con el sumo sacerdote, lo que era el lugar santísimo, el arca, los arcángeles, los querubines, todo esto, y era exclusivamente ¿quién era el que entraba hasta allá? ¿Cualquier persona del pueblo? No, solamente el ministro de Dios en el Antiguo Testamento. Algo similar parece en el Nuevo Testamento. El ministro está llamado a inquirir en santas cosas que Dios ha revelado en sus santas escrituras. Si usted me alcanza de pronto a comprender la idea que yo quiero transmitir, es que entendamos que esto era, o esto es, lo que era el arca en el Antiguo Testamento, lo que era el altar de incienso, lo que era la mesa de la proposición, lo que es realmente el candelabro, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y ese candelabro no iluminaba para todos, o sea, en un sentido sí, pero en otro sentido no. ¿En qué sentido no? En que el único que podía entrar a ese lugar y podía observar esa maravillosa obra dentro del tabernáculo era el sacerdote. De allí que cuando Pedro dice, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice real sacerdocio. ¿Las mujeres podían inquirir hasta allá? ¿Eran todos los hombres? Algunos hombres del pueblo. Lo mismo pasa con estas santas escrituras. Para inquirir en ellas se necesita del llamado de Dios. Por eso hablamos de que este versículo está puesto en una epístola pastoral. Y el ministro está dado para la iglesia para hacer esa clase de candelabro e iluminar al pueblo de Dios. Igual que era el profeta. El profeta estaba por allá como Elías. De un momento a otro Dios lo traía y lo traía cargado de un mensaje para dar al pueblo de Dios. Eso es un ministro, eso es un pastor en el Nuevo Testamento. Entonces por eso hablamos de cosas espirituales y por eso hablamos de cosas santas. De allí que hablamos de sola escritura, como dijeron los reformadores. El versículo dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, Timoteo, y a los que te oyeren. ¿Pero acaso Timoteo no era creyente? ¿No era un hijo de la fe de Pablo? ¿Acaso ya no era salvo? Entonces, ¿a qué se refiere con eso de te salvarás? ¿Acaso ya no era salvo? Sí era salvo, pero está hablando de salvarse del peligro de llegar a inquirir en las cosas santas de una forma profana, como puede hacer en el Antiguo Testamento. Recordemos que hubo un día muy triste en el Antiguo Testamento. Hubieron muchos días de tinieblas, pero entre esos hay un día en el que todo israelita tiene bien presente, que era cuando la profecía decía que Antíoco Epífanes iba a entrar al lugar santo y al lugar santísimo y a cometer la abominación desoladora, es decir, un acto de profanación. Cuando nosotros venimos a las Santas Escrituras tenemos que rogar al Señor para que nos ilumine, porque estamos entrando en lugares santos, sagrados. Pero nosotros cogemos la Escritura así como si fuera cualquier cosa y cualquier libro, porque no tenemos la conciencia que se tenía en el Antiguo Testamento nuestros santos hermanos en la iglesia de Dios en esa época. Por eso Pablo le dice a Timoteo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Pero salvarse de qué? La Santa Escritura refleja varios aspectos de la salvación.
Uno de esos es salvarse de la pena del pecado. ¿Timoteo ya era salvo de la pena del pecado? Sí, porque ya era un creyente, ya no tenía que ir al infierno. Segundo aspecto de la salvación, ¿salvarse de qué? Salvarse del poder del pecado. A eso es lo que se está refiriendo aquí Pablo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esta tarea, ese cuidado, ese guardar del que habla Deuteronomio, ustedes observarán que cada ratico dice, guarda, cuídate. Dice acá, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Salvarse de qué? Del poder del pecado. Porque es muy fácil hoy en día ir a una librería, comprar una Biblia y ponerse uno a decir cualquier cosa de la Biblia. Pero qué terrible es y qué miedo es cuando tú tienes que dar cuenta de lo que has dicho acerca de esto. Porque esto es la verdad, pero tú eres pecador. Y tú, por naturaleza, eres mentiroso. Y eres muy hábil para torcer la verdad, para maquillarla y para acomodarla a tu manera de pensar. Entonces, imagínate, eso es como colocar un cuchillo en las manos de un asesino. Eso es terrible, eso es muy peligroso. Si no es por obra y gracia del Santo Espíritu de Dios, pobre de los que te oyeren y pobre de ti mismo, porque no acumulas sino condenación para el día del juicio y de la ira de Dios. Porque tenemos que dar cuenta por todo lo que hayamos dicho acerca de ella. Por cada palabra que hayas dicho, tendrás que dar cuenta en el día del juicio, dice el Señor. Y Santiago por eso dice, no se hagan maestros mucho de vosotros, porque recibiréis mayor premio, mayor condenación. O sea, no es cualquier cosa. Esta es la verdad, pero tú, parado en un púlpito, puedes decir mentiras acerca de la verdad. Igual que el demonio dijo mentiras a Cristo en el pináculo del templo acerca de la Santa Escritura. Y cuando haces eso, haces a Dios, por así decirlo, mentiroso. Cuando Dios no prometió eso y Dios no dijo eso. Entonces, de manera que esto es algo muy delicado. La Santa Escritura no es un juego. Los que tenían que inquirir allá en el lugar santo y el lugar santísimo no era cualquiera. Era el que estaba llamado para esa santa obra. Pero hoy en día nosotros no tenemos esa conciencia. Los hermanos Well hicieron un gran trabajo al popularizar la Biblia y que la Biblia llegara al pueblo, igual que los reformadores, pero desafortunadamente también se generó una libre interpretación, y esa libre interpretación no tiene cercos, no tiene linderos. Libre interpretación. Ahí cabe todo lo que tú quieras decir. Por eso, cuando hablamos de esto, estamos hablando de la importancia de lo que significa sola escritura. Cuando los reformadores hablaron de eso, son palabras realmente mayores. ¿Qué quisieron decir ellos con eso? Realmente no es fácil expresar lo que significa sola escritura. No quiero dar un brochazo. Sola escritura es esto, tocarlo todo y a la final no tocar nada, porque de eso no se trata. La idea realmente que voy primero a mencionar una idea general de lo que significa sola escritura y voy a solamente a dedicarme a desarrollar un aspecto de ella. ¿Listo? Hablamos en términos generales de sola escritura cuando nos referimos a ella como, en primera instancia, en términos generales, de que la palabra de Dios ha sido de inspiración verbal y plenaria. ¿Qué queremos decir con el primer punto de verbal y plenaria? Verbal quiere decir que cada palabra ha sido inspirada en ella, como argumenta Pablo en el libro de los Gálatas. Y él pelea de que no dice simientes, dice simiente, hablando y refiriéndose a Cristo. Y hablamos de una inspiración plenaria, como decía el pastor, toda la escritura es inspirada por Dios, en el aspecto de que es tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento autoridad vigente para el creyente en el día de hoy. Eso que acabé de decir suena bonito, pero créame, usted todavía no entiende lo que acabé de decir ni lo que implica eso. Créame que sí. Segundo, hablamos de sola escritura, el segundo aspecto respecto a que es la autoridad para el creyente. ¿Sí? No es un libro más, es la autoridad. Créame, usted no ha entendido todavía lo que significa eso. Y hoy vamos a considerar un poquito más en detalle esa verdad. Tercer aspecto, hablamos de sola escritura como inerrante, es decir, que la escritura es perfecta en sí misma, que no tiene errores.
Es cierto, se ha levantado la crítica textual en el siglo XIX, siglo XVIII, la alta crítica con Wellhouse, sí, la crítica de las formas con Bullman, sí, que quieren, mejor dicho, ir a los originales y comenzar a pegarse de una cosa y de otra para decir, no, ese libro está mal, ese libro tiene contradicciones. Pero al día de hoy, todas las investigaciones y todos los descubrimientos de todos los fragmentos del Nuevo Testamento y Antiguo indican que eso es mentira. Los descubrimientos de Qumran ratifican que los documentos que se tenían antes de esa fecha coinciden perfectamente, prácticamente, con los que se tenían antes de esa fecha. Es decir, que la Biblia es perfecta, no ha tenido ninguna alteración, a pesar de que ha sido escrita por un hombre, o por varios hombres. Siguiente aspecto es que hablamos de sola escritura en términos de la infalibilidad. ¿Qué significa infalibilidad? Significa que la Santa Escritura todavía es vigente para el creyente hasta el día de hoy. Esto es algo bien profundo, créame que sí. El otro aspecto es que es omnisuficiente. ¿Qué significa omnisuficiente? Que la Santa Escritura en todos los aspectos espirituales es suficiente para el creyente. Voy a dar un ejemplo. En una ocasión había un predicador llamado Jonathan Edwards. Él preparó su sermón común y corriente, orando al Señor y recibiendo la luz del Espíritu Santo al respecto. Él no sabía que una de las personas que estaba congregado y que iba a la iglesia, tal vez era creyente, no recuerdo bien, su hijo o su hija había sido violado. Sin embargo, él dio su sermón sin pensar en eso. ¿Han escuchado ustedes oír a veces tal vez al predicador que es echavainas? Él no era echavainas. Él no sabía quién estaba por allá, quién había sufrido una calamidad de esa manera. Él simplemente predicó su sermón y ya. Hablamos de omnisuficiente en ese sentido, de que el Espíritu Santo sí sabe con qué necesidad llegó cada uno de ustedes acá. Inclusive Él sabe cómo están los niños que están acá. Él sabe qué le ha preparado, qué pan de vida le ha preparado realmente para cada uno de los que se encuentra acá reunido. Tal vez usted dirá, eso ya lo sé. O tal vez usted diga, no, eso a mí no me interesa. Ay, no es tal cosa. Usted no sabe lo que el Señor le tiene hoy para usted. Tal vez usted desprecie el maná, como lo despreció Israel allá en el desierto. Y diga, ese maná que nos da el Señor, qué delicias tenemos en esas ollas que teníamos llenas de carne allá en Egipto. Pero créame, tengamos cuidado y referencia, porque es que si esto es fruto simplemente de un mero intelectualismo y ha sido plagiado un libro, tal vez tenga sentido lo que usted dice. Pero si esto ha sido trabajado detrás de la oración, la guía del Espíritu Santo e inclusive el clamor de ustedes, esto es otra cosa diferente. Listo, esto no es cuestión de simplemente información. Otras, por eso hablamos de omnisuficiencia, es decir, que a pesar de cualquier cosa, ese sermón tiene algo para mí, para mi necesidad espiritual allá donde yo estoy. Y el último aspecto hablamos de, en términos generales, de revelación especial. Es decir, hay algo que en teología se denomina revelación general. Tiene que ver con el hecho de que Dios a través de la creación se reveló al ser humano. El ser humano conoce la existencia de un ser supremo. Pero un indígena que coge una flor puede llegar a pensar algo de un ser supremo. Inclusive Isaac Newton, los matemáticos como Pascal, desarrollaron mucho de su pensamiento en este plano de la física, de la matemática, a través de las analogías del mundo físico, ¿sí? Sin embargo, un indígena no alcanza a ver una flor y decir, ¡ah! Cristo murió por mí, ¡ah! Hay una Trinidad. No alcanza a ver eso. Por eso hablamos de que la creación hay una revelación general de Dios, que me habla de un ser supremo, de alguien que tuvo que haber hecho estas cosas, que esto no fue así como así. Y en otro sentido hablamos de la revelación especial, que es la Biblia, que es esa palabra que me dice acerca de un ser supremo, sí, pero que existe, es un Dios verdadero que existe en tres personas diferentes. Un solo Dios, tres personas diferentes. Y hablamos también en ese sentido del pecado, hablamos de la justicia, hablamos de que Cristo murió por nuestros pecados, hablamos de un cielo y de un infierno. Porque cuando un indígena coge una florecita o una piedra, él no piensa en el infierno. Jamás se le va a ocurrir eso. Eso ocurre en la mente de un individuo cuando ha llegado a escuchar algo acerca de esto, la revelación especial.
Ahora sí voy a entrar a trabajar lo que nos compete para hoy como sola escritura, lo que significa la autoridad. Entonces, en esos términos, tenemos que primero preguntarnos qué quisieron decir los reformadores, como Juan Calvino, como Martín Lutero, como John Knox en Escocia, como Bullinger en Suiza, acerca de lo que significaba la sola escritura como la autoridad para sus vidas. Entonces, dentro de esto, queda en el aire la pregunta de, ¿podemos decir que sola escritura equivale a decir que nosotros somos una iglesia bíblica? La pregunta es, ¿podríamos decir eso? Los puritanos, que fue un grupo de cristianos en Inglaterra, en el siglo XVI, ellos hablaron de sola escritura en el culto como el principio regulador. Es decir, la sola escritura es la que me determina a mí qué se debe y qué no se debe hacer. Eso hablaron ellos en el siglo XVI, un siglo después de los reformadores que hablaron acerca de la sola escritura. Ahora bien, vamos un poquito más a nuestra realidad. ¿Qué es lo que nosotros afrontamos y qué es lo que nosotros tenemos que vivir en nuestra época? ¿Sí? En ese sentido, entonces, sabemos que hay hermanos, bueno, no sé si llamarlos hermanos también en ciertas cosas, porque ellos dicen que hay que guardar el sábado, y voy a colocar una serie de ejemplos. Hay que guardar el sábado y no hay que guardar el domingo. Y entonces tenemos un versículo en la Sagrada Escritura, o varios versículos en los cuales ellos apoyan para decir eso. Por ejemplo, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y en el versículo 9 del capítulo 20 de Éxodo dice, mas el séptimo día será para Jehová. Entonces, partiendo de allí, ellos dicen, ¿qué día hay que guardar? El sábado, ¿cierto? Y hay un versículo para decir eso. Aparte de eso, hay otros hermanos que dicen, no, momento hermano Francisco, porque es que las cosas no son así. Nosotros no tenemos que volvernos judaizantes, que esa fue la pelea de Pablo en el libro de los Hechos y la pelea de la iglesia primitiva. Hoy en día ya no hablaríamos en esos términos de los que hablábamos hace como 10, 15 años en las iglesias, sino que ahora hablamos ya no tenemos que ser judío-mesiánicos, ¿sí? Que es algo como muy parecido. Entonces, en ese sentido, no. Hermano Francisco, usted tiene que entender que la Santa Escritura también habla de otra manera acerca de eso. Dice, en el Nuevo Testamento dice, y es que nosotros nos debemos regir por el Nuevo Testamento, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y para ser un poquito más claros a eso, añaden lo que dice Romanos. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. O sea, como quien dice, para mí todos los días son días del Señor. O sea, no nos pongamos a pelear eso, ¿sí? Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, dice Pablo. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces, primero, los adventistas dicen, ¿qué día hay que guardar? Sábado. La segunda postura, asumiendo lo que dice el libro de los Colosenses y Romanos, es todos los días son iguales. No hay que guardar ningún día, hermano Francisco. Desde que usted viva para el Señor y guarde y dedique todos los días, eso está, porque está escrito. Hay otro que juzga iguales todos los días, entonces no hay problema. Aparte de eso, Pablo dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es decir, usted puede hacerlo así, hermano, y no hay problema. Usted es libre para hacerlo y ya. ¿Para qué se pone? Inclusive, le añadan a esto el hecho de que no hay que juzgar entre un hermano y el otro. Eso le corresponde al Señor y ya. Pero ¿será que eso es lo que está queriendo decir la Santa Escritura? Recordemos lo que yo decía al principio. Somos muy hábiles para torcer, para acomodar las cosas. Pero ¿qué quiere decir Pablo cuando argumenta así en Colosenses y en el libro de los Romanos? Si ustedes recuerdan, Esdras tenía una tarea, y usted la puede leer en el libro de Nehemías, y dice que la tarea de él era ponerle el sentido a la lectura, de manera que el pueblo entendiese. O sea, no es simplemente leer por leer, acuñar versículos, es ponerle el sentido. Eso es una habilidad espiritual. Tú aprendes a nadar solamente en el agua, tú aprendes solamente a conocer la Escritura sumergiéndote en ella. Eso no se logra en 10 minutos en tu devocional diario. Por eso el ministro
está llamado a cuidar de su alma y de su propia alma, como vamos a ratificar más adelante nuevamente. Aparte de eso, podemos colocar un segundo ejemplo. Hay hermanos que, inclusive, hay Biblias comentadas que hablan acerca de una serie de cosas, y dentro de esto hay unos hermanos que dicen y asumen, toman las palabras del libro de los Hechos: no hay que judaizar, nosotros no estamos bajo la ley, ¿sí? Y para eso entonces estos hermanos toman el texto de Romanos 6:15 que dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces estos hermanos dicen: no, ya no hay que guardar la ley, ya no es importante los 10 mandamientos, ya no es importante no matar, no robar, no fornicar, no adulterar, no, ya vivimos bajo la gracia, entonces somos simplemente graciosos en ese sentido y felices y ya, ¿sí? La pregunta es, ¿qué ha querido decir Pablo con esa afirmación de no estamos bajo la ley? Y que la repite también en el libro de los Gálatas. O sea, es muy fácil leer la Biblia así como tú la ves. Y es muy fácil, es que ahí la Biblia dice. Sí, ahí la Biblia dice, eso es verdad. Porque el diablo también. De modo que Dios dijo, no moriréis. El diablo toma muy literalmente las palabras de Dios. Y él es muy hábil para sacarlas del contexto. Que nosotros no seamos discípulos de él, porque son las santas y sagradas escrituras. Otro hermano, o también llegó una época aquí en Colombia, hace unos años atrás, entonces ahorita pues ha sido un poquito calmado eso, no está tanto en furor. Entonces, a veces había una cosa que se llamó en el siglo XVIII, a través de Charles, se me olvidó el apellido de él, él popularizó algo que se llamó el decisionismo. Entonces, ¿tú quieres creer en Cristo? Ven, siéntate acá. Y hacía pasar la gente a un banquillo en la parte de adelante. Algo de eso llegó a Colombia hace unos años atrás y tuvo un cierto grado de furor. Y nosotros inclusive lo encontramos en folletos apoyados con este versículo: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, en otras palabras, podemos hacer una oración de fe y ya somos salvos. La pregunta es, ¿yo me salvo por una oración de fe o yo me salvo por la obra de Cristo en la cruz? Haga o no haga la oración, si Cristo murió por mí, yo soy salvo. Haga o no haga la oración, desde que yo mire por fe, por así decirlo, a esa serpiente que había levantado Moisés en el desierto, yo soy salvo. No era simplemente mirar la serpiente y ya, era mirarla con fe. Mira Juan capítulo 3 y el contexto de la fe. Entonces no es simplemente confesar: Señor Jesucristo, yo, como uno a veces ve en las películas de los niños, entonces, y niños, si tú estás ahí mirando, y entonces comienzan los muy chiquitos a decir, y puedes hacer la siguiente oración: Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón, te pido perdón por mis pecados, y quiero que me hagas de mí una nueva criatura. ¿Sí? Una hermosa oración, y muy sincera oración. Pero ¿somos salvos por haber hecho una oración? Los que ya llevamos un tiempo en el cristianismo sabemos de cuántas personas escuchamos que hicieron 1, 2, 3, 10, 20, casi hasta 50 veces esa oración, y hoy en día las encontramos por allá, en el mundo. O inclusive algunos tal vez van todavía a la iglesia, tal vez algunos de ellos sean creyentes, tal vez otros no. Yo lo digo porque conocí a alguien dentro de mi familia que hizo esa oración y pensaba que por esa oración ya era salvo, y duró hasta unos meses antes de morir. Pidió que fueran a visitarlo y a hablarle. Y eso que iba todos los días a la iglesia, todos los domingos a la iglesia. Tomaba la cena, se bautizó. No era salvo. ¿Sí me entienden a lo que me refiero yo? La verdadera gracia de Cristo no es cuestión de palabras, es una obra espiritual en el corazón del creyente. Pero no, hasta ahí no llegamos en nuestros días. Hoy en día somos más hábiles todavía, más audaces. Entonces cogemos ese texto que dice Génesis: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Hermano, la Biblia nos da pie, podemos pactar.
Allá el hermano quiere pactar, la hermana, amén. ¿Por cuánto quiere pactar? ¿Cierto? Somos muy hábiles. Sabemos lo que significa que la sola escritura es la autoridad suprema, que es lo que queremos hoy transmitir. ¿Entendemos lo que implica eso? ¿Entendemos al día de hoy lo que significaba que el sumo sacerdote entrara solamente una vez en el año al lugar santísimo? Y con esa reverencia que lo hacía, casi temblando, casi ni siquiera levantaba su rostro del temor que le daba que podía morir. Nosotros vamos a la Biblia y a ver qué me dice hoy el Señor. No. O sea, usted de los que entraría al lugar santísimo y a ver qué me dice el Señor. ¿Esa es la reverencia? ¿Eso es lo que usted inspira de conocer a Dios? ¿Realmente usted cree que lo conoce con esa actitud? Qué lejos estamos de la conciencia del Antiguo Testamento. Inclusive, hay textos para justificar todavía más cosas. Juan capítulo 13, versículo 5 dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces surge un nuevo grupo entre los hermanos cristianos y se llaman menonitas. Ellos consideran que es bíblico, porque está en la Biblia, que tú debes lavarle los pies a otro hermano en la iglesia. Entonces ellos tienen eso como práctica. La cuestión es, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento también dicen muchas cosas, y por eso entonces lo vamos a tener por práctica, porque ahí está en la Biblia, es bíblico. Sí es bíblico, pero también era bíblico lo que el diablo le dijo al Señor: lánzate, porque escrito está, a sus ángeles mandará que te sostengan en tus pies. Y el Señor, ¿qué le dijo? Un momentico. La escritura no lo dice de la forma como usted lo dice. Entonces, esto no es cuestión de juego, no es cuestión meramente de información. De manera que entonces tenemos que clarificar y puntualizar qué no es la sola escritura, para poder llegar realmente a decir qué sí es. Entonces, comienzo con el primer punto de lo que significa qué no es y qué no se debe entender por sola escritura, o que la sola escritura es mi autoridad. ¿Qué no se debe entender en esos términos? Primero, un hermanito diría: no, pues, como yo soy solo escritura, solo Biblia, yo no necesito más libros. Yo no necesito ser como los testigos de Jehová y con sus libritos, ni tampoco necesito ser como los adventistas con los libros de Elena White. No, yo soy solo Biblia y ya. ¿Seguro que eso significa sola escritura? ¿Eso fue lo que quisieron decir los reformadores? Ay, esta persona diría: y aparte de eso, es que yo no veo a Martín Lutero siendo perseguido y con un montón de libros debajo del brazo. Sí, por supuesto, Martín Lutero no los cargó debajo del brazo, pero él sí, donde llegó a estar refugiado, allí sí tenía su gran biblioteca para estudiar día y noche, por así decirlo, como un ratón de biblioteca, porque tenía que tener mucho cuidado de su alma y de lo que decía. Si no, te invito a mirar algún video de él en YouTube, tal vez, ya que tenemos hoy en día tantas ayudas. Te invito inclusive a mirar su comentario de los Salmos. Allá hay citas de patrística, de Crisóstomo, de San Agustín, que algunos lo consideran un doctor de la iglesia, pero no de la iglesia católica romana, sino de la iglesia evangélica, porque las creencias de San Agustín contradicen las creencias de la iglesia católica. Entonces te invito simplemente a que examines algo acerca de lo que decía San Agustín y cómo Lutero lo cita en su comentario a los Salmos. Segundo aspecto, ¿qué no significa sola escritura? Pues que yo solamente tengo como autoridad la Biblia, ¿sí? Entonces, como tengo solo como autoridad la Biblia, yo no necesito por qué pagar impuestos, sabiendo que aquí en Colombia se roban la plata de los impuestos y no se ven nada. Entonces, ¿yo por qué tengo que hacer eso? Aparte de eso, yo como soy sola escritura y ya tengo, digamos, cierta edad, yo puedo tomar mis decisiones, yo no necesito por qué obedecer a mi papá y mamá. Yo para eso soy solo la Biblia ya, y con eso es más que suficiente. Aparte de eso, yo puedo participar en cualquier tipo de protestas, porque yo soy libre para eso. La Biblia me autoriza en que yo puedo tomar la autonomía. Segunda contraposición, eso no significa sola escritura. Primero que todo, Jesús se habló de pagar impuestos, ¿cierto? Dad César
lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Segundo, Levítico 29 dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Y dice, ay, pero terrible esa gente del Antiguo Testamento, cómo iba a maldecir a su padre o a su madre. Pero hoy en día, ¿cómo son esos hijos que tenemos? Usted le dice las cosas y ya eso sale de una vez. Y no los puede uno ni tocar. Y mire Omar y verá, llama de una vez a la policía, mire, es que me está mirando mal mi papá, entonces necesito que venga y me defienda acá porque me siento intimidado, ¿sí? O me está haciendo bullying mi papá porque me está corrigiendo. ¿Qué es eso? Por eso dice la Escritura, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Pero es que ya no estamos bajo la ley, hermano Francisco. Pablo dice, ¿seguro? ¿Usted cómo entiende lo que está diciendo Pablo? Más bien le pregunto yo, ¿cuál es el sentido del texto? Por eso Esdras leía y le ponía el sentido a la Escritura. Eso no es coger y ya, eso es así. La mayoría de sectas han surgido por esa cuestión. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Respecto al resto de autoridades, ¿cómo las tenemos que ver? Dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hermano Francisco, entonces todo lo que me digan y hagan entonces en el Estado, ¿yo tengo que hacerlo? No, en lo general sí, pero en términos particulares, cuando estas cosas contradicen la santa ley de Dios, tenemos que tener presente lo que dijeron los apóstoles en el libro de los Hechos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso necesitamos de mucha sabiduría para poder interpretar las santas palabras de Dios. Que lo tengamos bien presente. Ahora bien, hermano Francisco, entonces no podemos participar en ninguna protesta civil, inclusive en contra de lo que sucedió hace algunos días en Colombia, esa protesta que hubo en contra del adoctrinamiento sexual. Claro que debemos participar en eso, por supuesto, pero en orden y decentemente, porque también la Santa Escritura nos autoriza para eso. Nosotros por naturaleza, ¿qué somos? No importa la denominación, si tú eres pentecostal, carismático, si tú eres bautista, si tú eres dispensación, no importa. A todos nos une una cosa en general, pero no el ecumenismo, no, eso no. A todos nos une una cosa, y todos hemos sido cortados por la misma tijera en ese sentido. Todos los evangélicos por naturaleza somos protestantes. Entonces el pueblo de Dios sí puede y sí debe inclusive protestar. ¿Cómo así que el pueblo de Dios se va a callar ante las injusticias sociales? Lee el Antiguo Testamento. ¿Cómo eran los profetas respecto a la injusticia social? Se levantaban y comenzaban a decir, no, un momentico, esto no es así. Y corrija, y corrija, y corrija. Entonces, tener la sola Escritura como la autoridad sí me lleva a mí a poder actuar de una manera sabia. En general sí estamos sometidos al Estado, pero en cosas particulares que contradicen la ley de Dios, tenemos que decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es ahí cuando se gestan las persecuciones para la iglesia. ¿Por qué la iglesia no sufre hoy en día? Porque la iglesia no dice ni hace nada. Inclusive los que hacen son un montoncito por allá. Somos en Colombia por lo menos, digamos que un millón, digamos. Estoy hablando desfasadamente de evangélicos, por así decirlo. Sé que somos más, pero por así decirlo. Y vemos en YouTube las fotos y las manifestaciones van por allá 50, 20. No, claro, yo no les estoy diciendo que vayan a todo lado, por supuesto que no. Pero lo que estoy diciendo es, somos por naturaleza protestantes. Y en ese sentido, no tenemos que admitir todo lo que esté fuera de la ley de Dios, sino que tenemos que actuar en conformidad con ella. Y por supuesto ratificamos el principio Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino a las impuestas por el Señor. El presidente que está allí, el Señor lo puso. El senador que está allí, el Señor lo puso. Él sabrá por qué lo puso, si es bueno, si rige bien, si rige mal. Nosotros nos sometemos a Él en ese sentido. Siguiente cuestión por la cual no
¿qué no queremos decir con sola escritura como la autoridad para nuestras vidas? Yo, hermano Francisco, he creído tal cosa en la Biblia, yo me casaré con eso y me moriré con eso. A mí no me moleste más, hermano Francisco. Bueno, está bien. Ahora, yo pregunto, hasta cierto grado eso es entendible, pero en cierto grado ya pasamos un poquito la raya, y se nos aplicaría en ese sentido lo que dice Proverbios 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Es decir, si yo tengo solo la escritura como mi autoridad, eso no implica que entonces yo no tenga que autoexaminarme y mirar a ver si tengo algo correcto o algo desfasado de la verdad de Dios. Porque puede ser que algo me haya pasado, puede ser, porque tengo algo de ser pecador, puede ser. O simplemente decimos, tú eres perfecto, tú has creído esto, está bien, cásate con eso y hasta la muerte que te separe, ¿cierto? Pero la pregunta es si realmente tenemos que autoexaminarnos al respecto. Por lo menos Pablo dice eso en el libro de los Corintios, y el profeta David también menciona eso en el libro de los Salmos. Lo siguiente de lo que no queremos decir como tener la sola escritura como mi autoridad. Hermano Francisco, todos, como somos sola escritura, solo Biblia, entonces debemos ser unidos. Por lo tanto, debemos creer todo lo que el mundo cree. Y si es así, entonces nosotros tenemos que ser de confesión positiva, tenemos que identificarnos con el movimiento apostólico, y aparte de eso, tenemos que predicar el evangelio juntos, así sea el evangelio de la prosperidad. No. Una cosa no me debe llevar a la otra, y más si esa otra está totalmente equivocada y podrida. La Biblia sí nos llama a guardar la unidad, por supuesto. Efesios capítulo 4, guarda la unidad. Pero es que tú no tienes unidad como creyente con cualquier persona que se dice ser creyente. O tú no tienes unidad como iglesia con cualquier iglesia. No. Mira a Pablo. Pablo era un hombre de sola escritura. Hasta el día de su muerte. Tráeme, Timoteo, en el calabozo. Habiendo escrito ya todas las epístolas que escribió del Nuevo Testamento, y le dice, tráeme el capote y los libros, tráemelos. Ya me estoy muriendo, ya estoy agonizando, pero no importa, tráemelos, lo necesito. Necesito estudiar la Biblia. Usted estaría en su camilla, en el hospital, pidiendo como su última voluntad que le trajeran la Biblia o los libros para poder estudiar la Biblia. Yo creo que no. Tal vez lo último que usted quisiera ver es ponerse a estudiar la Biblia, ya a puertas de la muerte, ¿cierto? Pero este hombre no estaba en una camilla, no estaba en la clínica Marley, la clínica Pepito, estaba en un calabozo, podriéndose, sufriendo frío. Sola escritura significa unidad, pero no ecumenismo. En el tiempo de Pablo ya se había levantado una de las tantas herejías de la iglesia. A la iglesia le han salido tantas herejías como pelos tiene un gato, imagínense. De todo versículo de la Biblia tú puedes encontrar 2 o 3 comentaristas diferentes, casi que te lo puedo apostar. Imagínate entonces la tarea del ministro para interpretar un solo versículo. Si tú tienes el tiempo, haz el trabajo del ministro, hazlo. Es un trabajo desgastante, duro, fuerte. Una de las herejías que se levantó en la época de Pablo fue el hecho de decir que la resurrección ya se había efectuado. De esto somos testigos con Himeneo y Fileto, que trastornaban o edificaban la fe de los creyentes. Trastornaban. ¿Sabes lo que es estar trastornado, cierto? Que no ves con claridad, que estás borracho, que casi te puedes caer, que estás perdido, que no tienes claridad para dónde vas. Eso pasaba con los creyentes. La pregunta es, ¿qué cosas has escuchado en internet, en YouTube? ¿Qué predicación? ¿Qué predicador? ¿Eres selecto? ¿Tienes cuidado? Y el cuidado del que le habla Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo,
y de la doctrina. ¿Tienes ese cuidado o te has dejado ya trastornar y ya no ves con claridad las cosas? Sino pobre de ti, porque es que, aunque sí en un sentido todos estamos llamados a ser sacerdotes, por supuesto que es así, de todos modos todos los sacerdotes no entraban hasta el lugar santísimo. Y de la misma manera, todos estamos llamados a leer la Biblia, sí, pero todos no estamos llamados a inquirir en estas santas cosas de la misma manera, porque no tienes los dones. Para hacer este trabajo necesitas tener algo que se llama unos dones especiales, o una unción especial. Como dice el salmista, me ungiste mayor que a mis hermanos, Hebreos capítulo 1. Esto no es para cualquiera, esto no es para cogerlo a la ligera. Y bueno, esto dice acá, y listo, hermanos, así, amén. ¿Sí, amén? No, esto es algo santo. Hoy en día en las iglesias, si hay algo que se profana, es esto. Si tuviéramos el tabernáculo todavía, mejor dicho, ¿saben qué haríamos? Pondríamos el velo y le pondríamos unas cositas bien bonitas, unas maripositas en todo lado, y aparte de eso, el altar de incienso lo decoraríamos con unos adornos estilo romanticismo en plata, se los pondríamos ahí donde van los cuernos, y aparte de eso entonces le haríamos un huequito allá donde queda la parte de la mesa de la proposición, como la mesa de nuestras casas que tienen una parte céntrica, bien bonito, bien hermoso para el Señor. El Señor le está mandando eso a Moisés. Moisés, ¿hace esto? Sola escritura, solo se hace lo que el Señor ha escrito, no lo que a mí me parece o a mí se me antoja, sea creyente laico o sea ministro. Es de mucho cuidado esto. En resumen, podemos decir entonces que sola escritura no es, primero, no significa que debo entonces comprar la Biblia y no me traiga comentaristas. Yo no quiero eso, yo no lo necesito, porque yo tengo la unción del santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Primera de Juan, que hasta me decía los versículos, ¿ah? Pero entonces, eso no significa sola escritura. Solo la Biblia, nada de comentaristas. Eso no significa, eso está mal. Segundo, sola escritura no significa tener la Biblia como mi única autoridad. Es que yo me rijo por la Biblia me dice eso y yo lo hago y ya. Es mi única autoridad. Yo le pregunto, ¿un policía debe ser una autoridad para usted o no? ¿El Estado, Dios lo colocó como autoridad o no? ¿Sus padres en el hogar, sus profesores, son una autoridad o no? Y entonces, ¿por qué los trata como los trata? Si no amamos al que vemos, mucho menos podemos decir que amamos al que no vemos. De manera que ese niño ingenuo, esa pobre criatura que vemos ahí, pequeñita, eso es una máquina destructora de pecado. Produce diariamente cuánta ira en el papá y la mamá. Eso es terrible. De allí que el Señor haya dicho lo que ha dicho en el Antiguo Testamento. ¿Qué no significa sola escritura? Que entonces yo tengo la Biblia, yo no necesito autoexaminarme, yo estoy bien. Como dijimos, el profeta David y también Pablo habla acerca de autoexaminar nuestras creencias. ¿Qué no significa sola escritura? Aceptar todo tipo de creencias. Desde que mencione la Biblia, todo está bien, hermano. Son sola escritura, llevan solo Biblia. No. ¿Cómo así que nosotros vamos a predicar el evangelio de la prosperidad? ¿Dónde nos mandó a hacer eso el Señor? ¿Qué le dice Pablo a Pedro en el libro de los Gálatas? Maldito, no importa si sea creyente o inconverso, el que predicare ¿qué? Otro evangelio diferente. Pero como el Antiguo Testamento es para los judíos, entonces las maldiciones no tienen efecto sobre el creyente. Infalibilidad de las Escrituras, mencioné yo al principio. La vigencia. Eso es muy delicado. Coger la palabra de Dios así como tan a la ligera. Esto sí está vigente, esto no está vigente. Esto sí, esto no. ¿Bajo qué criterio tú puedes decir qué sí está vigente y qué no está vigente? Y miren que al que le dice anatema es a un apóstol, porque el apóstol Pedro estaba predicando un evangelio diferente, y dice que lo confrontó face to face, cara a cara. Fue muy fuerte lo que ocurrió allá en esa iglesia, en Jerusalén, y no ocurrió delante de 2 o 3 personas. Recordemos que la iglesia de Jerusalén era de más de 3.000 almas.
Imagínense esa situación tan bochornosa. Sola Escritura, ¿qué sí es? Primero, que no tenemos a la Biblia como nuestra única autoridad, sino como nuestra suprema autoridad. Es decir, que por encima de la Biblia no debe haber nada más. La Biblia está por encima de todo para nosotros. Eso es lo primero. Segundo, tener en cuenta que Dios es sumamente glorificado cuando nosotros predicamos rectamente la palabra del Señor, porque de esta manera podemos realmente dar a la gente a Cristo, lo que decía Lutero. Lutero decía, dame a Cristo, no quiero saber nada más, dame a Cristo en una predicación. He ahí sola Escritura. Cuando tú logras ser sola Escritura, cuando logras tener a la Biblia como la suprema autoridad, tú logras darle Cristo a la iglesia. Ellos no necesitan información. Es cierto, el griego, el hebreo es importante, pero ellos necesitan es ¿a quién? A Cristo. Porque si tú tienes a Cristo, tienes todo. En Él están encerrados todos los misterios, todas las riquezas de Dios. Lucas dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. ¿Sí observan? Todas las escrituras, ¿de quién nos hablan? De Cristo. El Espíritu Santo vino a hablar acerca de Él. Sacar pecho, es que yo soy aquí el importante en la iglesia, yo lo santifico. No, qué humildad la del Espíritu Santo. Yo vengo a dar testimonio de Él. Léelo en el Evangelio de Juan. Él no viene a hablar de suyo propio, sino de Él, de Cristo. Qué condescendencia la del Espíritu Santo. Qué misterio el de la salvación. Tercera cosa de lo que sí queremos decir con tener la sola Escritura como suprema autoridad. ¿Obedecemos las leyes civiles? Por supuesto. Debemos ser un pueblo que obedece a sus autoridades, por supuesto. A los policías y a todas estas entidades, por supuesto. Hasta que estos no contraigan la palabra del Señor. Hasta ahí llegamos nosotros. Y no debemos pasar o transgredir los linderos. Cuarto, ¿qué queremos decir entonces con tener la sola Escritura como la suprema autoridad? En que yo no soy la verdad absoluta. Solamente un hombre que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. Solamente un hombre. De resto de nosotros, nadie puede decir, es que yo tengo la verdad. Complicado. Pero sí podemos decir que en los anales, en la historia de la iglesia, Dios sí ha utilizado hombres y ha dejado unos registros escritos, un trabajo que testifica acerca del acto y la iluminación del Espíritu Santo sobre su iglesia, y que de esa manera podemos beneficiarnos para realmente poder alimentar a los corderos, que le decía el Señor a Pedro. Porque la idea es guiar a la iglesia en esta tierra en su camino para la vida eterna. Aquí no es que te vengas aquí a capacitar para que salgas y entonces ahora vayas a un mejor shopping, a un mejor supermercado, a comprar a ver qué más necesitas. No. Aquí esto se trata de prepararte para la vida eterna. Porque aquí estamos es de paso. Y ojalá no lo tomemos como un paseo. Porque cuando tú miras las persecuciones de la iglesia, ellos estaban de paso acá, pero no tomaron el cristianismo como un paseo. Vámonos en un Corsa o vámonos en un Aveo y vamos a pasear aquí en la tierra a pasarla rico. No, mire qué tan rico la pasó el pueblo de Israel en el desierto. Estaban de paseo y eso fue el juicio de Dios sobre sus vidas. Y ahí cayeron en el desierto más de 23,000. Y entre ellos habían inconversos, por supuesto, y tal vez uno que otro creyente. ¿Qué sí queremos decir entonces como tener sola Escritura como la autoridad suprema? Que yo debo tener presente el mandato de Timoteo. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué? ¿Qué decía el versículo? Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Alguien diría, no, pues a mí eso no me preocupa, eso es de que allá yo voy simplemente los domingos y me siento un rato a escuchar y me voy para mi casa y después juego el partido por la tarde o me pongo a mirar mi play o a mirar en Face mis cosas y ya, listo, yo ya cumplí. No, si es un muchacho, yo diría, no, mijo, usted está en el lugar equivocado.
Usted está enrutado, sí, pero créame que usted está enrutado para el infierno. Créame, tenga la absoluta seguridad. Si usted sale de aquí y muere en la esquina, usted no le espera otro destino. Y no es un juego, es la seriedad, es verdad. Usted no le espera otra cosa. Usted no tiene su corazón en el reino de Dios. Usted lo tiene en el reino de este mundo. Usted viene acá es porque toca. Usted no quiere amar a Dios. Usted quiere amar su pecado, su concupiscencia, sus deseos, su materialismo. Entonces, ¿cómo piensa, cómo se engaña pensando que va para el cielo? No. El puritano Baxter decía lo siguiente respecto a estas personas. Incluso los enemigos de Dios, que están sentados tal vez a su lado, dirán que lo aman, porque todo el que viene a la iglesia dice que ama al Señor. Y los escarnecedores de la piedad dirán que no son impíos. Y no es más que hipocresía, pero a Dios no engañan. Aunque los hombres necios son lo suficientemente sabios como para engañarse a sí mismos. ¿Cuántos de los que están aquí van a estar en el infierno por la eternidad? ¿Cuántos? Y ellos juran y ponen sus manos en el fuego creyendo que en este momento van camino para el cielo, como Elías, tal vez en un carro de fuego. Créeme, ¿seguro esto es así? La maldad será maldad aun cuando se haya revestido de los nombres más hermosos. Dios lo condenará cuando haya descubierto las más plausibles pretensiones y excusas, aunque los impíos piensan ser salvos por su hipocresía. Un hipócrita es tan hábil, es muy hábil. Lee los evangelios. ¿Cuál fue el pecado que más atacó Jesús? No nos gusta que nos escarben por allá el corazón, pero cada uno de nosotros sabe si realmente es consecuente con su cristianismo dominical o con su cristianismo. El versículo decía, la parte final, te salvarás a ti mismo, y le está hablando en primera instancia al ministro, para lo cual también deseo leer una segunda nota del puritano Baxter. Dice acá, sin embargo, es tan frecuente en algunos de nosotros, está hablando de los ministros, de nosotros como pecadores, que llenan nuestros discursos. ¿Quién? El orgullo. El orgullo elige nuestra compañía, forma nuestros rostros, pone el acento y el énfasis en nuestras palabras, llena las mentes de algunos hombres con aspiraciones y planes, los posee con pensamientos envidiosos y amargos contra los que están en su luz, o que por cualquier medio eclipsan su gloria. Porque uno dice, el ministro se paró ahí, está limpio, es perfecto, es un hombre a seguir, pero es pecador. Y mucho de lo que dice Baxter acá devela eso, nuestro pecado. O obstaculizan el progreso de su reputación. Es que yo sí predico, y estoy hablando a título personal. Oh, qué compañero constante es el orgullo, qué comandante tiránico, qué enemigo insinuante, astuto y sutil es este pecado de orgullo. Ojalá esto fuera todo, o esto fuera lo peor, pero por desgracia, ¿con qué frecuencia el orgullo va con nosotros a nuestro estudio? Y allí se sienta con nosotros y hace nuestro trabajo, cuando elige nuestro tema, y más frecuente aún, nuestras palabras y parlamento. Me invitaron a predicar en tal lado. Este tema sí está bueno, este no, este sí. ¿Perdón? ¿Acaso en la Santa Escritura hay una cosa más importante que la otra? Vuelvo a leer esta línea de acá porque cuando elige nuestro tema y más frecuente aún, nuestras palabras y parlamento, Dios nos ordena que seamos lo más claros que podamos para que podamos informar al ignorante. Cuando habla ignorante no está hablando en forma despectiva, simplemente está reconociendo la condición general de la iglesia. Somos ignorantes de las cosas de Dios. Y tan convincentes y serios como somos capaces para que podamos derretir y cambiar sus corazones endurecidos. Pero el orgullo se mantiene y contradice todo, y produce sus entretenciones e insignificancias. No, es que la hermanita me miró, entonces olvídese, yo el domingo no voy. O tal hermanito me dijo tal cosa, ¿qué le pasa? Yo soy un hijo del rey, ¿qué es eso?
Por favor, ¿no es eso orgullo, las insignificancias? Contamina en lugar de pulir, ese es nuestro orgullo. Y bajo la presencia de adorables adornos, deshonra nuestros sermones con cosas infantiles, como si un presidente fuera adornado con las ropas de un payaso. ¿Cierto que no es adornado? Sin lugar a dudas tenemos que orar mucho por alguien, y es por la persona que se para acá, porque es el representante de ustedes como iglesia, es la persona que el diablo tiene en la mira. El diablo va detrás de todas estas ovejitas, pero si hay alguien que tiene en la mira, es al ministro, porque heriré al pastor, ¿y qué pasará con las ovejas? Él sabe muy bien dónde atacar y en dónde pone el ojo, de manera que no sabe cómo buscar para ponerle tropiezo. Y con respecto a la palabra del Señor, Juan Calvino decía: el conocimiento de Dios se debilita y se corrompe en parte por la ignorancia de los hombres y en parte por su maldad. Si observan nuevamente, era un sacerdote el que tenía que entrar, era un sumo sacerdote el que tenía que entrar, debía ser con manos santas, pero sin embargo Juan Calvino dice: el conocimiento de Dios se debilita y se corrompe, en parte por la ignorancia de nosotros los ministros y en parte por su maldad. Y esto lo dijo hace más de 500 años y todavía al día de hoy sigue vigente. El versículo, la parte anterior decía: ten cuidado de la doctrina. ¿Por qué? Porque al ministro se le confió, dice Pablo a Timoteo, me ha sido confiado el evangelio. Esa es la joya más preciada de todo el universo, es la perla, está hecha de encajes de oro, es una gema, es una preciosura que tú no alcanzas a ser consciente de lo que tienes en las manos, créeme. Se le confió las palabras de Dios, por ello él debe tener cuidado de la doctrina, por ello él debe gastar muchas horas en el estudio clamando a Dios para que lo ilumine en la interpretación y para saber qué le tiene que dar y qué no dar al pueblo, porque no le puede dar todo. En la época medieval hablábamos de que estábamos en el oscurantismo. De eso nos gloriamos en los contextos científicos y de la tecnología. Pero en términos espirituales, déjame decirte que todavía seguimos en el oscurantismo. Las iglesias evangélicas se glorían. Llevamos 500 años de reforma. Hemos salido de las tinieblas de la iglesia católica. ¿Seguro que ya dejamos el catolicismo a un lado? ¿Seguro? Todo lo que implica el catolicismo, el hecho de centrar el culto no en Dios sino en otras cosas, ¿seguro? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y persiste, no dice solamente tengan cuidado sino persiste. Si no estuviéramos todavía las iglesias inclusive evangélicas cristianas todavía bajo, por así decirlo, la época del oscurantismo, tú entenderías muy bien si realmente hay que guardar el sábado o hay que guardar el domingo. Tú entenderías muy bien si hay que lavar o no hay que lavar los pies. Tú entenderías claramente y perfectamente si las mujeres deben colocarse un velo o no deben colocarse un velo, como practican unos amados hermanos, llamados aquí en Bogotá de diversas formas. Tú lo sabrías muy bien si tienes que guardar o no el Antiguo Testamento. Pero si no lo sabes, piensa simplemente si realmente hay época todavía de oscurantismo sobre la iglesia, porque la iglesia no ha logrado conocer al Señor. Profesan conocer a Dios, pero realmente con nuestros hechos, ¿qué pasa? ¿Realmente lo conocemos al Dios vivo de la manera como debemos conocerlo? Por ello decíamos al principio, que hay que entender la función del candelabro en el lugar santo, que es la lámpara que es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino, para que de acuerdo a ello entienda lo importante que es tener solo la Escritura como nuestra suprema autoridad, y no como una autoridad más, no, ahí al lado de los libros, el álgebra de Baldor o el cálculo infinitesimal, no, la Biblia debe ser mi suprema autoridad. Si la Biblia lo dice, eso lo hacemos. Si la Biblia no lo dice, no llegamos hasta allá. ¿Por qué? Porque no lo dice. Pues como la Biblia no prohibía, digamos que entráramos al lugar santo, al altar del holocausto,
y sacrificáramos un cocodrilo allí, pues, como no lo dice, lo podemos hacer. ¿Usted piensa que esa era la conciencia de la iglesia en el Antiguo Testamento? Ellos pensaban de esa manera. Como la Biblia no lo dice, pues hagámoslo. Eso somos nosotros, que somos folclóricos. Pero realmente no había esa conciencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se movía ya más fuerte con esa luz del Evangelio. Y también el hecho, si yo tuviera la Biblia como mi suprema autoridad, no la tendría como dominical, como mi autoridad dominical. Es que el domingo hay que ir a la iglesia, hay que cumplir al Señor. Y ya cumplimos y ya, nos podemos hacer nuestras cosas. Si tú eres de esa conciencia, teme, porque realmente eres o no eres salvo. ¿Has conocido a Cristo? Te has perdido, mejor dicho, de lo más preciado de la vida eterna. Es conocerlo a Él. Eso es sublime, eso no tiene palabras. Cuando yo haga esto en mi vida, de tener la Biblia como mi suprema autoridad, realmente voy a entender ese significado, lo que significa conocer a Cristo, lo que significa tener y gozar y disfrutar de la vida eterna en plenitud, mientras que no. Que el Señor tenga compasión de nuestras almas y que realmente entendamos por qué los reformadores decían frente a la Iglesia Católica, sola Escritura, no más sino sola Escritura. Es decir, aquí hacemos lo que la Biblia dice. Pero hoy en día, ¿cómo entender eso? Todas las iglesias hacen solamente lo que la Biblia dice. ¿Sí me entienden? ¿Por qué hablo de que todavía estamos en el oscurantismo? Púlpito que se respete, púlpito en el cual está la Biblia, pero ¿se predica la verdad de la Biblia? Los católicos predican la Biblia, los testigos de Jehová predican la Biblia, los mormones predican la Biblia. ¿Y la verdad de la Biblia dónde queda? No, a mí lo que me importa es lo que diga la Biblia, porque la Biblia es la verdad. ¿Tú entiendes lo que quiero decir? ¿Me entiendes por qué hablo de que todavía estamos en la época del oscurantismo? Y en esa época se caracterizaba porque la iglesia no entendía. Y Jesús decía, tan necios sois, tan duros de corazón, ¿no entendéis todavía? De verdad que salvemos nuestras almas, como decíamos al comienzo, porque nos espera a los ministros gran condenación, y a la iglesia no es como muestran por allá en unos videos de YouTube. Yo vi al Señor allá riéndose y era hermoso. Perdón, ¿usted piensa hoy en día que el Señor está allá en su santo trono, toteado a la risa viendo los circos en los que han convertido la iglesia de Cristo? ¿Usted piensa eso? ¡Ah! Bájese de esa nube, aterrice por favor. Pasión por la Verdad 2017.